Diario El Uso Galaico está hoy en un domicilio en Colla para hablarnos de este libro que se va a presentar esta semana. Un libro que ha sido hecho con el material de José Luis Gómez del Toro, Mingos o Domingo Alonso y con Gilberto Verísimo. Ellos han reunido este material y luego el escritor que aparece aquí, Gabriel Pérez Gómez, es el que le dio forma a todo ese material. Especialmente Gilberto pues guardaba muchas fotos, ya que su profesión fue de fotógrafo. Y el libro se titula Le llamábamos Don José. Entonces podíamos, antes de hablar del libro, nos podrías decir tú, Gilberto, quién era Don José. Así, claro, son muchos años de relación, pero resumiendo... Don José Domínguez para mí fue mi padre. Mi padre falleció cuando era muy joven y quedé con él hasta que murió con 92 años. Y era un sacerdote. Era ¿Tú conociste un sacerdote santo, un santo sacerdote. ¿Que ha muerto hace cuántos años? Pues va a hacer en el día 9 de febrero 3 años. Bien. Entonces, Mingos, ¿cómo nace la idea de hacer este libro? Bueno, este libro nace la idea de que, teniendo en cuenta la vida que hemos llevado con este hombre y lo que lo conocíamos como si fuese nuestro padre físico, nuestro padre natural, era tanta la intimidad que teníamos que dijimos, todo lo que hemos vivido con este hombre tenemos que reflejarlo en algún lado. Ese algún lado era un libro, lógicamente. O sea, que qué mejor forma de plasmar en un escrito, en un libro, la vida, las vivencias que hemos tenido a través de tantos años con este sacerdote que era mucho más que un sacerdote. Como dice mi amigo Gilberto, era un padre. De hecho, yo cuando voy a cualquier sitio de gente, encuentro personas que hayan conocido a Don José, siempre digo, yo soy un hijo espiritual de Don José. José Luis, sí. Aquí estamos tres, o estáis tres, pero el grupo era más amplio, ¿no? Sí. Podríamos decir que Mingos y Gilberto eran de la primera hornada, que va conociendo a Don José, tú eres de la segunda hornada, pero sí, hay mucha más gente, ¿no? Sí, muchísimo más, desde luego. Y como gestor del club, por si fuese sacerdote, pues yo era de última de liga de otros. De la última jornada, claro, como dice él, claro. Claro. Tú y todos los que estaban de tu edad fueron los que entraron en el club contigo. Sí, entraron con las fiestas de Santa Cristina. De Santa Cristina. Sí. Bien. Sí, viendo la fe de la gente tomando de vino y todo eso. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué actividades teníais en ese club? ¿Cuándo nace ese club? ¿Qué papel tenía ahí Don José? Vamos a ver, ese club empezamos a hacer actividades, lógicamente éramos jóvenes, éramos niños y adolescentes, Año 60... 63, 62 aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, que había que hacer algo, no era para estar de brazos cruzados. Empezamos a programar equipos de balonmano, después también se hizo equipo de fútbol, entonces hacíamos acampadas, unas salidas acampadas que lo pasábamos bomba, porque aquello en una pandilla inmensa de gente tan grande lo pasábamos maravillosamente, llevábamos las perolas, y cuando lo hacíamos, por ejemplo, las acampadas en Sotomayor, en Río Verdugo. En Río Verdugo íbamos andando grandes caminatas con las perolas gigantescas para hacer las comidas, las tiendas de camping. Bueno, lo pasábamos maravillosamente. Entonces don José siempre nos daba, al llegar la noche, hacíamos la típica hoguera con todos alrededor. El fuego de campamento. Fuego de campamento, cantábamos y don José nos daba charlas, algunas charlas interesantísimas con valores humanos y cristianos,
Y entonces, bueno, pues nuestra vida era maravillosa en ese ambiente, claro. ¿Y mantenéis todo este grupo a lo largo de todos esos años, Gilberto? ¿O hubo alguna Bueno, interrupción? al casarnos algunos, o Claro. tener la familia, pues algunos, no todos, algunos pues han dejado o hemos dejado un poco pues esta convivencia, con don José siempre, pero entre nosotros todos. Pero en los 25 años me llamó Segundo, 25 aniversario. 25 aniversario de don José Domínguez como sacerdote, me llamó Segundo y me comentó si podíamos hacer una comida, ir a misa y estar con él, celebrarlo. Y efectivamente, pues nos hemos juntado varios y hemos organizado para tener un partido de fútbol antes, hora y media antes, y después pues ir a la misa e ir a comer. Pero lo bonito fue que algunos se veían más a menudo, pero otros, que no se veían hacía tiempo, pues fueron allí, ni partido de fútbol ni nada. Lo que empezamos es a hablar entre todos, la amistad, hola, esto, qué tiempo que nos vemos, estas cosas, y así comenzó otra vez la reunión de todos, que llegáramos a hacer en total, en todos los tiempos, 176 personas en el club. Claro, y a partir de ahí fue cuando las relaciones se fueron consolidando un poquito más, ya nos reuníamos matrimonios, había un matrimonio que tenía una casa bastante grande en Cabral y de ahí nos reuníamos los sábados por la noche, donde se hablaba un poquito de todo y donde don José luego también seguía al cabo de tantos años dándonos siempre sus charlas, sus clases de valores humanos y bueno, todo. Entonces, claro, quiere decirse que la relación de la gente en general se fue estrechando y ya teníamos mucha más relación unos con otros, ya nos veíamos más y todo. Don José Gilberto, don José tuvo varios accidentes, ¿no? Varios percances en los últimos años de su vida. ¿Cómo vivisteis eso? ¿Cómo le ayudasteis? Pues... y cómo finalizó, ¿no? Sí. Pues en la casa que hice en Mingos, en una de esas charlas le dio un infarto y bueno, pues se llevó al médico y ya pues llamaron a una hermana de él que estaba en Buenos Aires y le dijeron que viniera porque el sacerdote don José se moría, ¿no? Pero bueno, los que estaban en la charla fueron al hospital y al volver a casa se fueron otra vez para casa de Cabral para juntarse y hablar allí. Y luego había adoración nocturna en Santa Clara y algunos quedaron allí en Santa Clara pues pidiéndole al Señor y comentándole por don José, para que don José pues y al día siguiente, que yo no estaba en esa charla, me llamó al amigo del Toro, José Luis Gómez del Toro, Sí. y me dijo que don José estaba mal. Y bueno, ahí pues ya cambió mi vida otra vez. Cambió, pues bueno, continuamente ya. Ya de ahí ya no se dejó nunca más. Fuimos a verlo a La Coruña, hablaba, cerraba los ojos y era así. Y si movía los ojos de derecha a izquierda, era no. Y no podía hablar. Y no nos dejaban porque éramos muchas personas las que fuimos allí. La enfermera dijo que no podíamos pasar. Eso ya fue otra cosa, ¿no? Un accidente de coche. Distinto a lo de infarto. No, ese fue la del infarto. No, perdón, ese fue el accidente del vehículo. Perdóname, me equivoqué. En el del coche pasaba esto. Y luego movía los ojos y la enfermera nos dijo que no podíamos pasar, que era mucho. Le dijimos, si somos tantos, dividimos el tiempo lo que nos toque y nos tocaba minuto y medio cada uno. Y lo hiciste. Y lo hicimos. Y la enfermera nos lo permitió. Y a partir de ahí, pues un grupo, pues íbamos los sábados a darle de comer allá a La Coruña, a llevarlo
bueno, a pasear ya al mes, pero antes no, porque no se movía, ¿no? No se podía mover. Bueno, en fin. Y el último percance fue que cayó, ¿no? Y se rompió la mandíbula. Tal, Ese ¿no? fue el último Antes fue tercero. el accidente, ¿no? Sí, antes el primero fue El primero fue El accidente, el infarto. el infarto, el accidente a continuación el Otro accidente, y ahora lo del... luego la caída que tuvo. Ya, muy bien. Entonces, aquí lo fundamental es que el próximo viernes, día 14 de noviembre, como don José dio clase muchos años en el Colegio Montecastelo de Vigo, se va a hacer la presentación de este libro, ¿no? ¿Cómo va a Es ser lo que esa queremos presentación? hacer. La presentación, bueno, hablará el director del centro, que es Santiago Iglesias, y después lo hará el Gabriel Pérez Gómez, El escritor. Vamos. y bueno, esperamos que tú colabores también. Vale, yo podré decir algo porque yo también lo conocí. Efectivamente. ¿Qué precio tiene el libro? El libro son 15 euros. 15 euros. 15 euros. Habla mucho de una persona buenísima, que yo creo que en Vigo todo el mundo lo conocía, porque fueron muchos los años que estuvo aquí, en esta zona. Y que dejó una labor. Y que dejó una labor grande hecha en la juventud. Una huella en todo el mundo. En la juventud, tanto de hombres como de mujeres, que daba también charlas en muchos sitios, pero una huella grande y profunda, una cosa que hoy no se ve. Sin embargo, Mingos, el padre de don José, era comunista y no era partidario de que él se hiciera sacerdote, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que la vocación que tenía sacerdote venía de su madre, que era una buena católica. Entonces, claro, de ahí a que, bueno, tenía que ser sacerdote, eso está clarísimo. ¿Y qué sacerdote? ¿Qué sacerdote? Él estuvo también en la parroquia de Lavadores. Él estuvo de hecho, él cuando vino a Vigo, venía recién ordenado prácticamente porque era muy jovencito y cogió una pensión para vivir en el Calvario en la calle Aragón. En la calle Aragón, las dueñas de la pensión eran dos señoras muy mayores, había que estar con un silencio tremendo. Imagínate tú, ese sacerdote recibir en su pensión a un montón de chavales que armábamos un escándalo tremendo. Y bueno, y eso es porque esa era la época en que él hacía toda su labor en Santa Cristina de Lavadores, que es donde realmente empezó a hacer labor con todos nosotros. Y que recordemos que se llamaba la Rusia Chica, La ¿no? Rusia Chiquita. Y por algo llamaban. chiquita, por algo tenía fama, ¿no? Tenía fama. O sea que el lugar... Y éramos la parroquia fácil. más grande de Vigo. Teníamos juzgado, teníamos cárcel, teníamos ayuntamiento. Es increíble, tan cerquita del centro como estaba, del núcleo central de Vigo. Era otra ciudad aparte. Y Palomar. Y era tan importante que de ahí salieron luego montones de parroquias que se fueron fundando alrededor de todo. Muy bien, bueno, pues yo creo que para saber más tenemos que invitar a nuestros lectores a que vengan el viernes, día 14, a las 7 de la tarde, al Colegio Montecastelo, que se puede aparcar fácilmente, sí, no hay ningún problema, claro. De Vigo, para oír estas historias y otras sobre este sacerdote ejemplar que, como vemos, ha dejado una huella, no solo en las 3 personas que tenemos aquí, sino en más, cerca de 200 personas mínimo de jóvenes, pero sí, luego sí, ya solo los alumnos que tuvo en Montecastelo y en otros sitios no digamos. Impresionante, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues les emplazamos allí y esperemos que estén todos allí para comprar el libro, para escuchar las explicaciones y para tener un ejemplo de vida en este sacerdote, don José Domínguez. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Roberto.